Estamos en el casillero económico de este tablero y vamos a ver algunos datos que se vienen esta semana para pensar un poco los próximos días y esta pregunta que está instalada, ¿no? Si sostiene el esquema cambiario del gobierno de acá a octubre. Ya sabemos que post-octubre no, esto está descontado por mercado, amplio consenso, mercado, analistas, especialistas, agentes, descuentan que la devaluación viene después de octubre sí o sí inexorablemente. La pregunta es si llegan a esa instancia. En un esquema económico que se va construyendo a partir de, vamos a decir, acoples, ¿no? Periodos de puente, donde va consiguiendo puentes para llegar a la próxima instancia. Arrancó con una devaluación que te da una competitividad inicial en tus exportaciones, que te permite, por supuesto, un ingreso de divisas, luego el blanqueo, ese blanqueo fenomenal, sumamente exitoso a los fines del gobierno, estamos hablando de 30.000 millones de dólares. El flujo de ingresos de divisas que tuvo el gobierno para sostenerse, realmente un gobierno de la abundancia, si se quiere, en términos comparativos. Luego el blanqueo, el rescate del Fondo Monetario Internacional y aún así una presión sobre la balanza de pagos, números que venimos viendo y venimos caminando, ese déficit que generó la cuenta turismo y adquisición de bienes, importaciones de bienes finales en el exterior, el courier, se suma también un atesoramiento de personas humanas, personas físicas en aumento, porque los datos que comentábamos la semana pasada sobre balance de pagos son datos del INDEC. Vos tenés los dos datos, ¿no? Balanza de pagos del INDEC y tenés el balance cambiario del Banco Central. En el balance cambiario del Banco Central ves la cantidad de personas que compraron dólares, billete, ¿no? Esto ya estamos hablando, atesoramiento, y puede ser un atesoramiento comportamiento de locales, no necesariamente de residentes extranjeros. Y da cuenta de que 1 millón de personas físicas compraron 2.200 millones de dólares solo en mayo. ¿Cuándo había sido esa cuenta? 2.000 en abril. Vamos a contar que abril es un mes partido, porque hasta el 11 de abril corría todavía la restricción para adquirir hasta 200 dólares, que se libera esto que se llama mal llamado cepo para las personas humanas el 11 de abril. Aumentó 10% de un mes al otro, 2.000 y 2.200, y suma entre abril y mayo 4.200 millones de dólares. Es una tercera parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional que le tiene pisado al gobierno el desembolso por 2.000 millones, con los que contaba el gobierno para llegar a octubre. Esos 2.000 millones pendientes, condicionados por la revisión que estuvo la misión acá, pero esa misión eleva el informe al cuerpo directivo, al staff, al board, donde están los directores de los países miembros, los representantes de los países, y ahí se concede la revisión. No es un secreto que la Argentina incumplió una de las 3 metas, que es la meta de reservas, que está muy lejos, debía juntar 5.000 millones de dólares, no llega a ese número, porque si bien hubo ingresos también de organismos multilaterales, vos tenés después de haber juntado 1.500 millones de dólares, computa las reservas, tiene unos mecanismos técnicos, por lo cual el gobierno está 4.000 palos abajo del nivel de reservas, la meta que estipulaba el fondo. O sea, si le llega un préstamo del Banco Interamericano con un destino específico, si supera los 1.500 millones, se computa como reserva. Ahí empieza a sumar. Lo que excede a esos 1.500. Lo que excede a esos 1.500. Por más que tenga destino específico para una obra vial. Exactamente. De todas maneras, el gobierno ya agarró y reagrupó esas líneas de financiamiento que tenía con los organismos multilaterales de crédito, y fue ese anuncio de los 8.000 y pico de millones de dólares que le daban entre el BID, el Banco Mundial, la CAF, ¿no? Que es el Banco de Desarrollo Interamericano. Con esas líneas de financiamiento que estaban abiertas para distintas obras o de asignación específica, que puede ser un plan de fortalecimiento educativo, alimentario, hay todo tipo de programas, el gobierno los agrupó y consiguió tenerlos de libre disponibilidad. Una buena parte de esos financiamientos, no todos, ¿no? Porque hay muchos programas vigentes. Yo no quiero dispersarla, pero leí por ahí el fin de semana que como el gobierno no llegaría al objetivo de reunir 4.000 millones o 5.000 millones de dólares de reserva,
está negociándose con el FMI una baja sensible de esa cantidad. Lo que no puede el Fondo Monetario Internacional modificar los términos del acuerdo. Okay. El acuerdo estipula una meta que es trimestral, por eso la fecha de corte era el 15 de junio. Al 15 de junio el Banco Central debía tener acumulado ese nivel de reservas. Lo que puede hacer el fondo al conceder esto que se llama dispensa, el waiver, el famoso waiver, es reconsiderar que la meta no tenga un vencimiento trimestral, sino ir al anual y darle más changüí al gobierno para esta acumulación de reservas. Ahora bien, si el gobierno sostiene que solo va a comprar reservas en el piso de la banda y vos tenés un piso de banda en 900 pesos por dólar, digo, suena sumamente inverosímil, con lo cual también el Fondo Monetario Internacional está descontando una devaluación post-octubre para darle la meta anual, en caso que se la conceda. Ahora bien, ni el Fondo Monetario Internacional está concediendo el waiver, y al no conceder el waiver no hay 2.000 millones de dólares. ¿Y por qué decimos que no está concediendo el waiver? Porque estamos a las puertas del receso de verano que tiene la tecnoburocracia privilegiada del Fondo Monetario Internacional, que tiene casi 3 meses de vacaciones, y son vacaciones en serio. No contestan mensajes, no son como nosotros. Se toman las vacaciones son postas, son vacaciones. ¿Vuelven en septiembre? ¿Se van en julio? Sí, ¿vuelven agosto. en septiembre? Pero en agosto dilatan, porque es un descenso, es un loft landing. Van bajando, quizás tenés algún viaje a Kenia. ¿La biblioteca del fondo tampoco funciona? No, está cerrada. Usted iba a ir a la biblioteca del fondo. Porque ahí están los fracasados. Cuartel general de la 19 Street. Ahí están los que fracasan. Van a los fracasados. Argentina, cada vez que se baja Argentina en el Fondo Monetario Internacional se esconden todos abajo de la mesa. Digo, esto es así. Digo, ahora Cristalina Georgieva está poltronada ahí. Las que van a pagar el costo de todo esto se divide entre Cristalina y Gita Gopinath, que Gita Gopinath es la India. Gita Gopinath está caminando por la cuerda floja con todo este temón que es la Argentina, y ahora nombraron a este que es el Nash del Fondo Monetario Internacional. El John Nash del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el John Nash? Porque el tipo es un gran matemático, es muy lúcido, digo, es muy prestigioso. Es un tico, nació en Costa Rica. Se formó en la Universidad de Chile, fue compañero de Daza en Chile, o sea, lo conoce a Daza, se lleva bien. Daza era amigo de Hugo Chávez, el viceministro de Economía chileno. Entre las contradicciones, ¿no?, que pueden suceder, es recontra ultraliberal, nuestro viceministro de Economía chileno. Bueno, se conoció con este chileno, lo conoce de ahí, y el tipo elabora un informe. Lo nombran como responsable académico del caso argentino, tiene ahí una titularidad. Para el tipo es un ascenso esto, digo, el tipo lo toma como un desafío, porque además, como viene con el acuerdo consumado, no va a asumir el costo de haber puesto el gancho. Y ahora está haciendo como el trabajo de Mr. Wolf, está limpiando al Fondo Monetario Internacional, que está tan embarrado, le está sacando un poquito del barro diciendo, esto está mal, lo que está haciendo la Argentina está mal. Y esto es una señal también para Wall Street y para ese mercado de capitales del cual el gobierno depende tanto. De hecho, Daza está vivo en mitad, se divide su vida entre Manhattan, donde tiene su casa, muchas reuniones en Wall Street, Nueva York, pero también en Washington. ¿Por qué? Porque fracasando en los intentos, en los mano a mano con los fondos de inversión, con los que se junta y le dicen, no, todavía no vamos a entrar a la Argentina, apuntaba al rescate del Tesoro norteamericano. Esta línea de crédito que tiene el Tesoro, este fondo de emergencia y excepcional, que solo se concedió a México en el medio de la crisis del tequila. Si no me equivoco, son 5.000 millones de dólares, que podría, por supuesto, ayudarlo mucho al gobierno, le daría un aire en esto, ¿no?, de ir en las transiciones, pues permanentemente la transición, llegar a con una cantidad de dólares. Esto apoyado en el ingreso de divisas. ¿Y Nash cómo juega ahí? ¿Quiere que se le den 5.000 millones de dólares? No, Nash no está ni ahí. No, Nash, ahora Nash es del Fondo Monetario Internacional, ahora vamos al Tesoro. Sí, pero... Donde Daza quería reunirse. Ahora, ¿en qué momento cayó Daza? En el recrudecimiento de la interna entre Donald Trump y el presidente, lo que es el equivalente al presidente del Banco Central, que es Jerome Powell, que es el titular de la Reserva Federal. Estados Unidos, la regulación de Estados Unidos es que usted es una Reserva Federal independiente y autónoma de los gobiernos de turno. De hecho, no hay recambio de autoridades con la asunción de un gobierno, de la Reserva Federal.
ahí la discusión es por las tasas, ¿no? En una situación donde se alerta sobre cierta presión inflacionaria, Jerome Powell tiene una política, no de tasas altas, pues sería muy injusto decir de tasas altas, pero no recorta como espera el mercado, y Trump, que quiere calentar la economía, le está pidiendo que baje las tasas, y directamente Trump cruza un límite para lo que es la legislación norteamericana muy pesado, que es pedir la cabeza de Jerome Powell. Digo, esto que para nosotros es lejano, en Estados Unidos está generando un cimbronazo a nivel arquitectura financiera muy importante. Digo, y justamente lo que está pidiendo Daza es a Trump y a Jerome Powell. O sea, las firmas que necesita, lo gancho. La semana pasada... Y le dijeron, papi, caíste en un muy mal momento. Y la semana pasada Estados Unidos se endeudó por el equivalente a su Producto Bruto. Le aprobaron el paquete, el megagasto fiscal. Digo que también es la gran crítica de Elon Musk, por la cual sale eyectado del gobierno, que ya está armando su partido, Elon Musk. Digo, también para entender, esto también muestra, ¿qué nos importa de la relación Elon Musk y Trump? La fragilidad de sus vínculos. Vínculos muy frágiles tiene. ¿Por qué? Hasta hace ¿cuánto? Ayer eran mejores amigos, dormían juntos y se chapaban en público. Sí. Se ponían cartas de amor por las redes sociales. Pero volviendo al Frente Argentino, esto cobra mayor relevancia porque ahora hay que pagar, hay que hacer un gran desembolso a los bonistas. Tenemos un vencimiento de casi 5.000 millones de dólares, depende en qué medio vas a dar 4.200, 4.500, 4.700. Esas diferencias tienen que ver con qué cotización tomes y cuál consideres, y las tasas. Hay una diferencia y un margen. Creemos que la cifra está más cercana a 5.000 millones de dólares. El Tesoro compró con el superávit, con los pesos, compró esos dólares que los tiene depositados, por supuesto, en su cuenta, y como son depósitos en dólares, componen encajes. Entonces, necesariamente va a haber un impacto de ese pago sobre el nivel de reservas. Porque, ¿qué te dice el Tesoro? ¿Cómo van a bajar las reservas si son mis dólares, no son los del Banco Central? Son dólares que yo ya tengo. Sí, pero los tenés depositados. Y en la medida que los tenés depositados, hay un 30% de eso, y estamos, la Argentina se mueve con números chicos que le mueven todo. Acá te sale un fondo de 1.500 millones de dólares, como pasó la semana pasada, ni siquiera con el rumor, porque finalmente dudas si esa operación se concretó. Solo con el rumor tuviste récord histórico de la cotización de la divisa. Y si vas a ver lo que se llama dólar mayorista, que es el que compran los bancos, porque vos tenés en el segmento oficial Pizarra, Banco Nación, que es el que compran lo que es sector no financiero, no solamente personas físicas, personas jurídicas, pero no los bancos. El que compra en los bancos subió 5% en una semana. 5% en una semana, para dimensionar, vos tenías una tasa de crawling peg del 2% mensual. Es un montón si lo comparás con lo que era el esquema cambiario previo a la flotación de bandas. Pero volvemos al pago de los bonistas y cómo pueda leerse esto en el mercado, en un mercado donde un modelo económico que también, así como debe sostenerse en un fenomenal flujo de ingresos de divisas, se sostiene mucho en esto de las expectativas, tan vacuo, ¿no? Tan vacío, si se quiere, el ordenamiento de las expectativas, pero juega muy fuerte, o es su partida, las expectativas. Bueno, ¿cómo le va a jugar en las expectativas que se haya concretado este pago? Positivamente, negativamente, va a descomprimir, van a decir, ojo, se quedaron sin un mango, y ahora qué van a hacer en el próximo vencimiento, porque también es cierto que el margen del superávit fiscal, que también es dibujado, porque no capitaliza intereses y toda la polémica que hay alrededor de eso, más allá de eso, con dibujo y todo, ese superávit fiscal se le está achicando, porque están creciendo los gastos por encima de la recaudación. Y eso también es un dato novedoso en esta segunda etapa de gobierno. Un gobierno que venía achicando muy fuerte el gasto, sosteniendo la recaudación, y se le empiezan a invertir los números. En esos números que se le empiezan a invertir, agrego por último nada más la licitación del día de hoy, que es la licitación en pesos, yendo a esto de la cuenta fiscal, donde el gobierno lo que dice es: no voy a renovar más las LEFI. Las LEFI son estas letras de liquidez que daba el Banco Central. ¿Por qué? Porque los bancos no tenían a quién prestarle esos pesos, ¿no? Los pesos que tenían, las tenencias en pesos de los bancos, era plata que los bancos iban perdiendo. Entonces el gobierno lo que hacía era pedirle esos pesos y le recordaba una letra y le reconocía altas tasas de interés. ¿Eso es lo que llamaba esterilización? Sí, es una esterilización, pero también es sostener el sistema financiero a partir del sector público.
esa letra de liquidez paga un 33% y son esa famosa bomba de tiempo que el gobierno libertad. Igual de todas maneras estamos hablando de una deuda de intrasector público, con lo cual exigible, digo, es sumamente cuestionable cuán exigible es. Pero así todo pagaban 33%, ¿no? De interés, y eso hacía que el gobierno estuviese obligado a reconocer esas tasas o que los bancos no te prestasen a menos del 33% porque le prestaban al sector público al 33%. Bueno, entonces el gobierno dijo, yo ya no voy a renovar más las LEFI. Entonces ahora la pregunta es, estas LEFI vencen el jueves. Esos bancos, sabiendo que no van a poder renovar LEFIs, ¿van a agarrar los pesos o le van a ir a comprar hoy los instrumentos, la canasta de instrumentos que ofrece, y esto también es un dato interesante, porque hoy ofrece papelitos que o están atados a la inflación o están atados al dólar, se espera que no suba la tasa de interés, que la mantenga en esto que se llama 2,5, que efectivamente se acerca más al 30% anual, un 2,5% cuando se te vende así es casi 30 anual. Si los bancos van a ir hoy a comprarle instrumentos o van a preferir agarrar esos pesos. Y si prefieren agarrar los pesos de las LEFI que vencen, bueno, pueden dolarizar cartera, entendiendo que hay un precio del dólar que, como decimos, así sea en octubre o sea antes, está barato respecto a lo que se va a venir. Y como dato último, y ahora sí, con esto cierro, es que en la canasta de instrumentos que ofrece hoy la Secretaría de Finanzas que conduce Pablo Quirno, no está el Bonte, que era el otro mecanismo por el cual el gobierno captaba dólares del mercado. Estos instrumentos que ofrecían dólares, pero pagaba en pesos, un pesos hard, o sea, al revés de lo que es el hard dólar, era un bono, vos le comprabas, le dabas los dólares al gobierno, el gobierno te da ese papelito, que devenga muchos intereses, por supuesto, para hacerlo apetecible, y al vencimiento se te pagaba en pesos. ¿29% era? Sí, 29% es a lo que concedió con plazos muy cortos, ¿no? Consiguió en la primera licitación, porque dijo que iba a juntar así, cuando lo anunció, dijo que iba a juntar 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares. En la primera licitación ofrece 500 millones, se los dan. En la segunda licitación salió a ofrecer 3.000, consiguió 850 y pico, y los dejó de ofrecer. Y ya no están. O sea que también hay dudas, y esto también juega en las expectativas del mercado cuando dijiste que ibas a juntar 7.000 palos verdes por un papelito, que en la primera, bueno, completaste, pero saliste chiquitito a probar qué onda, y te dijeron 500 sí, después dijiste, bueno, quiero 3.000, y te dieron 800, y después no lo nombraste o no lo mencionaste nunca más. Con lo cual sí vemos un estrangulamiento, una agudización, se habla de mucho malestar en el Ministerio de Economía, se habla de un Toto Caputo casi recluido, y fuertes versiones sobre recambios en el Palacio de Hacienda, y con esto no parece casual que justo sea en la semana que se le venzan las facultades delegadas a Federico Sturzenegger. Voces.